usted necesita al Señor. Ya han oído ustedes un dicho que dice, las pruebas son la caña de pescar de Dios. Es decir, que a menudo el Señor utiliza las pruebas que llegan a nuestra vida. No es que Él nos mande pruebas o se deleite en el sufrimiento, pero sí Él permite que lleguen pruebas a nuestra vida para hacer que volteemos a ver hacia arriba, para llamar nuestra atención, para que busquemos de Él y nos demos cuenta de nuestra necesidad. Son la caña de pescar de Dios. Yo mismo, cuando estaba joven, tuve algunos problemas de salud que me hicieron llegar al tope de mi capacidad, que me hicieron llegar quizás a desesperarme y a voltear a ver hacia arriba y decir, Señor, no puedo, los médicos no me hallan, te pido por favor que obres tú, que me ayudes. Y ahí en el desierto conocí a mi Dios sanador. Ahí en el desierto es cuando conocemos al Señor. El pueblo de Israel, cuando atravesaba el desierto, conoció a su Dios. Y así nosotros, atravesando lo duro de las pruebas, recordemos que cuando estamos en angustia, podemos clamar al Señor. Así hacía el rey David cuando estaba pasando angustias. En el Salmo 4 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando pruebas es orar. Y el Señor nos va a mandar la solución. Tal vez no llegue de inmediato la solución porque la prueba tiene un propósito que se tiene que cumplir, pero lo que sí nos va a mandar de inmediato es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estemos orando, el Espíritu Santo a menudo nos va a recordar ocasiones pasadas donde el Señor nos ha liberado y eso apunta a una liberación futura, ¿verdad? Dice el salmista, cuando estaba en angustia, yo recuerdo que tú me hiciste ensanchar. Por lo tanto, tengo fe que lo vas a volver a hacer. Pero necesitamos acudir al Señor, necesitamos acudir a la oración como prioridad, no dejar la oración como último recurso. Muchos de los cristianos dejamos la oración por último, pero en realidad Dios quiere que sea lo primero que hagamos. Primero vamos al médico, primero vamos al abogado, primero tratamos de resolver con nuestros contactos, con nuestro diálogo, con nuestros propios recursos, pero el Señor quiere que lo primero que haga sea clamar a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos de clamar como lo hizo el rey Ezequías, cuando estaba en angustia porque le salió una llaga, tenía una enfermedad, al mismo tiempo su país estaba siendo asediado por Sennacherib el asirio, y mientras eso le sucedía, llega el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice, arregla tu casa, porque dice el Señor que te vas a morir. Inmediatamente volteó su rostro a la pared y dice que con gran lloro y con lágrimas el rey Ezequías derramó su alma delante de Dios y comenzó a orar y le dijo, Señor, te ruego que tengas misericordia de mí, acordate cómo he tratado de todo corazón de andar delante de ti en amor, en integridad, por favor, ten misericordia, con lágrimas. Miren, la oración del pueblo de Dios con lágrimas es el arma más poderosa, no porque en sí misma la oración tenga un poder, sino porque cuando oramos recibimos el poder de Dios y Él es todopoderoso y Él nos ama y Él nos quiere responder. Dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que Ezequías oró, fue lo primero que hizo, antes de ir al médico, antes de depender del hombre, él fue al Señor y el Señor le respondió. Fue tan rápida su respuesta que no había ni terminado de salir del patio real. El profeta Isaías, cuando llegó palabra del Señor, le dice, volvete y decirle que yo lo sano y que yo lo voy a ayudar con esta guerra que tiene con Asiria. Y así fue, regresa el profeta y le dice el Señor que Él te va a añadir 15 años y como prueba de eso, la sombra del reloj se va a retroceder tantos grados, es decir, va a ser una obra sobrenatural que Dios va a hacer. Quiero que te pongas esta masa de higos, ¿verdad? Dios usó ahí en este caso un medicamento natural y terminó de sanar al rey Ezequías y lo libró de la amenaza de la invasión asiria. Así el Señor quiere que usted y yo oremos, que derramemos nuestro corazón con lágrimas si es posible delante de Él, así como hizo Ana cuando se sentía triste porque no tenía hijo, derramó su corazón y el Señor la escuchó, se acordó de ella y le regaló un hijo y ese hijo llegó a ser el profeta Samuel, muy usado por Dios para ungir al rey David sobre el pueblo de Israel.
Es necesario que oremos como lo dice el Salmo 4. Si no hemos recibido al Señor, ese es el primer paso para poder orar, ¿verdad? La oración es una línea directa con Dios, pero para poder orar directamente necesitamos hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso en el Salmo 4 se da un llamamiento a la conversión. Todo eso lo tenemos desde el versículo 2 en adelante. Ahí el rey David hace un llamado, pero acuérdense que el libro de los Salmos proféticamente es la voz de Cristo. Imagínense a Jesús diciendo esto: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Está confrontando el pecado del ser humano sin Cristo, ¿verdad? Y dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y mire cómo viene el llamamiento a la conversión, ¿verdad? Dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Así que en Salmo 4, del 2 al 5, el Señor Jesús nos hace esa invitación a convertirnos, a arrepentirnos, y así vamos a poder tener línea directa con Él. ¿Cuál va a ser el resultado si tú te conviertes al Señor y si tú clamas al Señor estando en angustia, como lo hizo Ezequías, como lo hizo Ana? El resultado va a ser la paz y el poder de Dios sobre tu vida. Mira el versículo 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Volverse al Señor, poner la fe en Jesucristo y orar cuando estamos afligidos es la solución para tu situación. Recibe hoy mismo la paz de Dios.